Cuéntame dónde estás ahora, si estás así. Y estás subiendo bastante. Hola, 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 hola. Hola, hola.
Ese es el libro de Ricardo, ¿no? Es el libro de Ricardo. Estuvo bien el almuerzo, ¿no? ¿Estuvo bien? Anoche. No, el almuerzo. No, porque la noche estuvo magnífico. Sí, estuvo magnífico. Magnífico. Yo no sé bien qué voy a decir, tú menos. Sí, y si hay una aventura es la mía. Comentarte. Pero de eso se trata también, ¿no? Sí, esa es la sociedad del riesgo. Hola, ¿Qué molestes? buenas tardes. Qué lindo. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta ceremonia de clausura de este primer Congreso Latinoamericano de Ecología Política, del cual esperamos y en realidad ya estamos bastante seguros de que no haya sido el último. Nosotros desde el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, que organizamos este Congreso con la ayuda de muchas otras personas e instituciones, estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado el encuentro. Han sido 4 días intensos, muy interesantes, de debates teóricos, metodológicos, políticos, que han sido de muy alto nivel, de espíritu crítico y, por qué no decirlo, de calidad humana. Bueno, para esta ceremonia de clausura tenemos la siguiente propuesta. Primero, el profesor Enrique Leff nos va a hablar de los desafíos y perspectivas de la ecología política en América Latina. Y su ponencia va a durar más o menos media hora, 40 minutos, porque tiene que irse al aeropuerto a las 7. Después habrá un comentario de Enrique Aliste, amigo y colega del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Habrá un tiempo para una breve ronda de comentarios y preguntas por parte de ustedes, para después escuchar las palabras de cierre de Christos Sógrafos, el coordinador de Entitled, y de María Cristina Frangu, presidenta del comité organizador de este evento, que en muy gran medida ha organizado el evento y por lo cual es la responsable también del éxito que ha tenido este evento. Entonces, un aplauso por favor por María Cristina. En esta ceremonia de clausura tenemos a 2 exponentes muy destacados de la ecología política latinoamericana, a Enrique Leff, que dará la charla principal, y a Enrique Aliste, que va a comentar. Aunque supongo que todos conocen a los dos, presentaré brevemente a cada uno. Enrique Leff es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente entre 1986 y 2008. Es autor pionero de un muy gran número de publicaciones importantes dentro de los campos de la ecología política, el ecomarxismo, la sociología ambiental y la educación ambiental. Su último libro,
que se presentó ayer aquí mismo en este auditorio. Se llama La apuesta por la vida, imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur. Sin duda, Enrique Leff es uno de los principales exponentes del pensamiento ambiental latinoamericano. Y estamos muy contentos que está acá con nosotros. Después la ponencia será comentada por Enrique Aliste, amigo y colega del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Enrique es geógrafo y doctor en Geografía y Estudios del Desarrollo de la École des Hautes Études en Ciencias Sociales en París. Es además investigador responsable de proyectos Fondesit, Ecos Conicit, Domeico y co-investigador en numerosos proyectos de investigación en la Universidad de Chile. Es además profesor invitado en las universidades de Poitiers y de París. Desde 2013, Enrique se desempeña como director del Grupo de Estudios de Arquitectura, Urbanismo, Geografía y Artes de Fondesit y es miembro del comité directivo de la Comisión La Aproximación Cultural en Geografía de la Unión Geográfica Internacional. Bueno, antes que les dejo con los dos Enriques, les quiero pedir que mantengan sus celulares en silencio. Les cuento que como en los otros días, también hoy habrá un streaming en internet del evento, si quieren avisar a alguien a último minuto. Por WhatsApp. Eso, les dejo con Enrique Leff incluso. El streaming. Ah, el streaming entiendo que es en la página De la Universidad de ¿cierto? Chile. Si puedes invitar que la gente que está en la escalera venga aquí. Vale, Sí, ok. disponible. Gracias. Les dejo con Enrique Leff. Gracias. ¿Tú quieres decir? Muy buenas tardes a todas y a todos. Me dice que Enrique que invitemos a los que tomaron las escaleras a que ocupen todavía algunos asientos más acoginados que hay aquí más cerca Son los más del, caros, es- pero están- del escenario. Sí, son los boletos más caros, ¿verdad? son los más caros, están a precio. Bueno, hay gente que le gusta escuchar la ópera en Gallola y algunos teatros tienen la mejor acústica y el Teatro Colón, ¿no? Pero La cazuela, ¿no? sí, sí. Bueno, sí, el tiempo es ineluctable y tenemos no todo el tiempo que quisiéramos. Y bueno, yo me preguntaba, me di cuenta que había un título para esta conferencia, esta charla, pero a mí se me había olvidado incluso que tenía un título, y en algo que me he venido arriesgando hace tiempo. O sea, no traigo obviamente un PowerPoint, pero tampoco traigo un apunte. Hoy en día no hay buen teatro de ópera que no tenga, hay un prompter que le da las entradas a los cantantes, y el cantante además debe haber ensayado ya varias veces la misma partitura, de manera que nada más se tiene que preocupar de que la voz esté en su lugar, por ejemplo, no de saber seguir la partitura, los parlamentos. Este arte es un arte mucho más arriesgado, porque tiene que ver con ver cómo uno rehace esta música, que todo el mundo ya traemos la música más o menos de la ecología política, para poderle dar, no sé, quizás algunos matices, algunos énfasis que la hagan atractiva. Incluso lo que estoy diciendo ahora no lo había pensado. Es verdad. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es el hilo? El único que confieso que me vino a la cabeza ahora, ¿por dónde agarrar el hilo de la cuestión? Y yo creo que es interesante agarrarlo desde la genealogía de esta emergencia disciplinaria, temática, problemática, que es la ecología política, que la designamos de esa manera, que nos convoca a esta reunión, que es como el leitmotiv, volviendo un poco a mi reflexión un tanto musicológica, ¿no?
es el gran atractor ahora de una serie de encuentros que habrá la semana que entra en Buenos Aires y luego habrá en 2 semanas después en Río de Janeiro. Es decir, la ecología política se está convirtiendo en un atractor de inquietud social que me gustaría equiparar, también pensando en genealogías, a lo que por mucho tiempo fue el atractor del marxismo, ¿no? El marxismo que atraía a las masas intelectuales, académicas y populares para pensar, la inquietud de pensar la condición del mundo, la condición social. Y esta, efectivamente, después de la crisis ambiental, surge una especie de desplazamiento que no es un reemplazamiento, porque vemos cómo justamente hoy revive el marxismo. Hoy se atreven nuevamente en Chile a hablar de capital, por ejemplo, ¿no? Sin temor, y porque está muy vigente ante los acontecimientos, digamos, de la expresión, digamos, del capital a nivel internacional, con muchas cuestiones que hoy se expresan en el campo de la ecología política y que son manifestaciones, podríamos decir, usando el lenguaje marxista, de las contradicciones intrínsecas del capital que hoy se expresan en conflictos territoriales, en conflictos ambientales, socioambientales. Y ahí se juega una cuestión que me parece que es muy, muy interesante, que es que no es nada más la complejización digamos, de la expresión de esas contradicciones, sino que rompe muchos esquematismos de pensamiento que estaban demasiado anquilosados ya, donde el marxismo tradicional efectivamente no cabía para pensar esta cosa, por eso que se fue manifestando en el propio pensamiento marxista, es decir, lo que James O'Connor dijo, bueno, la emergencia de la segunda contradicción, que es una manera, digamos, muy expresiva, muy elocuente, muy sintética de expresar aquello que el marxismo mismo no había pensado, ¿no? Que no había pensado, que es ese olvido de la naturaleza, que es un olvido que está presente en el desarrollo de todas las ciencias sociales, obviamente de la economía, incluso de la economía política, o de la crítica de la economía política. Y la cuestión no sería pensar, bueno, ¿cómo se manifiesta esa segunda contradicción? Y aquí vemos cómo se desplaza esa cuestión, no solamente por un desplazamiento epistemológico, es decir, la transición de las epistemes estructuralistas, con todos los regionalismos del estructuralismo altuseriano, si ustedes quieren, a un cambio de episteme que es interesante analizar epistemológicamente, ¿no? Es decir, el brinco que se da del episteme estructuralista de los años 60 hacia el postestructuralismo, pero junto con ese postestructuralismo hay la gran emergencia de dos cuestiones más que en términos académicos, intelectuales, podemos designar como la emergencia de la complejidad por una parte, y por otra parte del ecologismo en términos muy, muy amplios y que están muy conjugados una cosa con la otra, ¿no? Realmente el paradigma de complejidad, por ejemplo, como lo trabaja Edgar Morin, pues está muy casado, muy interrelacionado con lo que él mismo designa una ecología generalizada, es decir, hay un proceso, una transición de comprensión del mundo que va del análisis de la dialéctica, del materialismo dialéctico, del materialismo histórico y dialéctico, hacia esta irrupción, digamos, de la complejidad, digamos, ecológica.
Y en ese plasma de pensamiento y de expresiones de complejidad de las manifestaciones, digamos, de la crisis ambiental, ahí emerge la ecología política, ¿no? Obviamente, bueno, eso nos trae, cuando ayer Tom se preguntaba, ¿qué es esa ecología política? ¿Cómo nos situamos? ¿Para quién? Es la cosa de entender la irrupción de una episteme, de un marco de comprensión de esa cuestión. Y se nos presenta efectivamente con un grado de complejidad infinitamente mayor que la complejidad en la que pudo llegar a expresarse el pensamiento marxista, ¿no? La búsqueda de romper los esquematismos del pensamiento marxista hacia las ideas de formaciones socioeconómicas, por ejemplo, que hacían jugar, pues, digamos, otras dimensiones de la sociedad, la cultura, ¿no? Si uno piensa en el marxismo de alguien como Maurice Godelier, y que de alguna manera ya manifestaban cuestiones, digamos, de contradicciones o de expresiones de la contradicción del capital en el campo, digamos, en el dominio, que hoy recoge la ecología política, es decir, los impactos en los mundos de vida, ¿no? Livelihood, ¿no? de la gente, las culturas. Pero obviamente en estas transiciones, digamos, de epistemes, esas cuestiones las ha venido recogiendo la ecología política. Y como digo, en grados de complejidad, si uno recuerda el libro de Robert Fossert, ¿no? La Société, que trata de mostrar cómo se iba dispersando y complejizando el análisis marxista para recoger estas expresiones que el marxismo efectivamente no alcanzaba a pensar, porque efectivamente la naturaleza parecía, pues como después se dijo en ciencias sociales, como una externalidad, es decir, como un elemento que estaba ahí, la naturaleza cosificada se alimentaba al sistema económico, pero la naturaleza no aparecía realmente como un factor determinante, ¿no? de la producción. Entonces, yo creo que ahí hay un desplazamiento muy interesante en esta comprensión del mundo. Ahora, uno se pregunta, en el campo de la economía política o de la crítica de la economía política, uno puede decir tampoco había homogeneidad total a pesar del esquematismo, digamos, de comprensión en ciertas visiones marxistas sobre las contradicciones del capital, el trabajo y sus expresiones territoriales o en espacios étnicos, ¿no? Pero hoy surge una pregunta en el campo de esta nueva emergencia disciplinaria, que es disciplinaria por una parte, pero por otro lado, que es una expresión de procesos críticos a nivel social y de la relación, digamos, social con la naturaleza. Es decir, lo que surge es el énfasis del pensar las relaciones sociedad-naturaleza, y obviamente vinculadas a este proceso que no hay manera de eliminar del campo de comprensión, que es la incidencia creciente del capital en sus impactos sociales, culturales y de degradación de la naturaleza. Uno puede pensar, bueno, ¿quiénes son los protagonistas del nacimiento de esta nueva disciplina, de este nuevo campo de indagatoria? Y bueno, parte de la ecología política ha sido preguntarse de quiénes fueron los que dieron algunos primeros pasos, o que
retrospectivamente podemos decir que habían apuntado hacia este tipo de cuestión, ¿no? Peter Kropotkin, la cuestión de la ayuda mutua, por ejemplo, o podemos pensar a Mariátegui en el marxismo, digamos, indígena, o pensado desde las estructuras sociales indígenas. O sea, ¿quiénes son quienes pusieron por primera vez el acento sobre la relación del capital en la destrucción de la naturaleza y de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Donde obviamente pues resaltan, digamos, podemos decir que el campo de la ecología política es un desplazamiento del marxismo, y hay autores importantísimos como Bookchin, como André Gortz, como Enzensberger, como Eric Wolf, que citamos como antecedentes, quienes por primera vez rompen ese impedimento de pensamiento del esquema marxista más tradicional y dicen: aquí hay una segunda contradicción, una expresión en la destrucción, en un grado de destrucción de la naturaleza que no es reasimilable por la naturaleza misma, ¿no? Marx, podemos decir, bueno, Marx había dicho claramente que el capital no nada más atentaba contra el trabajo, ¿no? No era una contradicción solamente entre la fuerza de trabajo y el capital mismo, sino que se expresaba también en la destrucción de los bosques. Pero había en ese tiempo atrás todavía una mirada en el sentido de que la naturaleza podría recuperarse, ¿no? Y el ecologismo que buscan, de Marx, que buscan recuperar muchos autores, vamos, en el campo del ecomarxismo, pues se va mucho en la vía de recuperar la cuestión del metabolismo, ¿no? O de las transformaciones del metabolismo de la naturaleza inducidas por el capital. Una de las preguntas que está saltando en nuestra reflexión sobre la génesis y sobre la constitución de este campo, y al decir campo es interesante porque estamos ya como pensando la cuestión fundamental que estructura este campo de la ecología política, ¿no? Que son las relaciones de poder. O sea, ¿qué define a la ecología política frente al resto de los ecologismos que hoy pululan, digamos, en las reflexiones de la antropología, de la economía, de las ciencias de la complejidad? ¿Qué es lo que caracteriza la ecología política? El análisis de relaciones de poder, ¿no? Uno puede decir, bueno, en el marxismo lo que está en la base es una cuestión de relaciones de poder también. Pero vuelvo a decir, en la concepción del materialismo dialéctico, de la trascendencia histórica, por ejemplo, la manera de pensar la trascendencia histórica desde el marco de comprensión del más complejo que puedan ustedes pensar, ¿no? De Marx, de Engels, resulta ahora de alguna manera anacrónico. ¿Anacrónico por qué? Primero porque porque lo que vino después a sumarse a todo esto es una crítica incluso al pensamiento trascendental o a la intencionalidad trascendental. El campo de la ecología política, aunque tenga fuertemente esa raíz del marxismo, se abre a una serie de cuestionamientos, de indagatorias filosófico-sociales, más allá de ecológicas estrictamente, ¿no?
que abre un juego, podríamos decir, de interdisciplinariedad, si ustedes quieren, pero digamos, atrae otros niveles, otras vetas de indagatoria. Y una de ellas que me viene ahora a la cabeza es justamente eso, o sea, la dificultad de pensar la historia, la trascendencia, la construcción del futuro. El materialismo histórico de alguna manera implicaba un poco asumirse dentro de esa metafísica de la intencionalidad histórica, ¿no? De manera que el proletariado podría constituirse en sujeto para sí, la clase proletaria podría apropiarse de los modos de producción del capital y ponerlo al servicio del socialismo, y podría efectuar ese cambio. Y ese era el horizonte, la perspectiva. En la ecología política, digamos, una de las cuestiones, a mi forma de ver, más importantes, y ahí entramos a analizar dónde están las vetas de análisis, digamos, de diferencias de concepción del norte, del sur, está en la pregunta de cómo se trasciende eso, cómo se construye el futuro, cómo se rompe esa dialéctica de la violencia, incluso como método, como modo de trascender a una sociedad opresiva, de explotación, ¿no?, de dominio, hacia una sociedad donde la sustentabilidad implica no solamente incorporar una normatividad ecológica, sino adoptar una ética de vida. Y eso nos lleva a otras dimensiones. Todo eso hace que la ecología política no pueda quedarse solamente en una cuestión de mirar los impactos de la reproducción, digamos, ampliada del capital y de sus nuevas manifestaciones en la destrucción de los ecosistemas, de la biosfera, de los modos de vida, de los procesos de desterritorialización, sino que se plantee un inédito de pensamiento, que implica construir ese mundo sustentable, un cosmopolitanismo construido por muchos mundos de vida, es decir, es la ruptura del principio de universalidad, de unidad, de generalidad, que trazó la historia hasta estos momentos en la historia del pensamiento filosófico, donde se han inscrito las ciencias y las ciencias sociales. Entonces, ahí hay digamos, más que desplazamientos, aperturas hacia inéditos de pensamiento. Entonces, todo eso hace que esta idea de que hay que incorporar solamente la segunda contradicción, pues es una manera, digamos, muy sintética de decir las cosas, porque lo que nos lleva es a repensar realmente el mundo. Una pregunta, también una inquietud que está latente en este campo de la ecología política es pensar si el paradigma de la economía, si es que es un paradigma, para empezar, la ecología política, si es un paradigma universal en el campo de las ciencias, de estas ciencias que son universales. La economía es economía para todo el mundo, la ecología es un paradigma, digamos, es abstracto, funciona en distintos ecosistemas de distintas maneras, pero las reglas fundamentales de la economía, de la ecología, valen para todo el mundo, y, digamos, y es una característica, esa universalidad del conocimiento es muy característico de la ciencia en sí, ¿no? Pero ha surgido la pregunta si hay regionalismos, si hay una ecología política del norte y hay una ecología política del sur. Una pregunta que
que yo creo que hoy va más allá de lo que ya se venía, digamos, manifestando e investigando, que es la variedad de ambientalismos, ¿no? La ecología de los ricos, la ecología de los pobres, y no solamente ricos, pobres, norte, sur, sino la tremenda diversidad de manifestaciones de los conflictos socioambientales. Es decir, todo esto que ha sido pues una reflexión muy amplia en la constitución del campo de la ecología política, ¿no? O sea, la idea de transponer al campo de la ecología política ese principio que ya estaba en la economía política, el problema de la distribución. Nada más que la distribución, cuando ya no habla, pasar el problema de la distribución económica, que era político porque el problema era el conflicto entre acelerar el crecimiento económico y luego distribuir la riqueza, o hacer jugar en el aquí y ahora el derecho de distribución de la riqueza, ¿no? Y todo eso se jugó en el capitalismo, en el socialismo, es decir, y eso mostró que la economía no era un proceso, digamos, así de puro, que ahí entraban las contradicciones sociales, las luchas sociales en definir tasas de salario, reivindicaciones salariales, que jugaban en esta cuestión, que sigue jugando, obviamente, hoy en día. La distribución ecológica, pues aparece como una cuestión con dimensiones más complejas, ¿no? Pero aún ahí, la distribución ecológica parece como la manifestación de una serie de efectos, ¿no? Si tomo la definición que tanto ha circulado, Joan, ¿no? La distribución ¿qué es la distribución ecológica? Nos dice hace mucho tiempo, Joan, ¿no? La distribución desigual de los costos ecológicos y sus efectos en una variedad de movimientos ecológicos, incluidos los movimientos de resistencia a las políticas neoliberales, la compensación por el daño ecológico y la justicia ambiental, designa la asimetría o desigualdad social, espacial y temporal en el uso humano de los recursos y servicios ambientales, comerciales o no, y en la disminución de los recursos naturales, incluyendo la pérdida de biodiversidad y las cargas contaminantes. Hay una diversidad, digamos, de efectos en la expresión de esa segunda contradicción del capital, ¿no? Y que James Connor, digamos, sintéticamente decía, es la destrucción de las condiciones de reproducción, ¿no? del propio capital. O sea, no es nada más que tenga expresiones en la naturaleza, es decir, el capital se está carcomiendo de sus propias condiciones de reproducción, ¿no? Decía, la cuestión de la ecología política hoy en día no solamente se plantea en términos de diagnosticar, de mapear, de mirar la expresión de esa diversidad de efectos, sino se nos plantea en términos de la construcción de estrategias para construcción de eso que podemos designar como sustentabilidad, no solamente ecológica, es decir, en términos de recuperar las resiliencias de la biosfera, la capacidad de reproducción de los complejos sistemas ecológicos que sustentan a la economía y sustentan a la vida en el planeta. Y entonces las diferencias regionales que presenta la ecología política, pues tienen que ver con las distintas condiciones de cada región. Condiciones ecológicas para empezar, pero condiciones culturales, políticas, económicas, el calentamiento global que está llegando acá muy fuertemente. Y demás, el calentamiento local. Sí, hay que abrir.
y donde, digamos, para decirlo yo también de una manera muy sintética, porque sé que el tiempo, digamos, pone a jugar cuestiones que van, digamos, a la raíz de la crítica de los orígenes y a la indagatoria de los orígenes de todas estas estructuras de dominación que han existido de larga data, digamos, desde que el género humano se fue organizando socialmente, ¿no? La gerontocracia, el patriarcado, los esquemas de dominación, que yo diría que nos llevan hoy en día no nada más a asumir ese imaginario tan extendido en el mundo. Cuando uno le pregunta, pues, a la gente, a los pueblos, ¿cuál es la causa del calentamiento global, de la crisis ambiental? La respuesta es inmediata: el capital. Y yo creo que tienen absolutamente toda la razón, el capital. Pero hay un ecofeminismo que dice, no, son las estructuras patriarcales, la gerontocracia. O sea, el ecofeminismo se ha ido a buscar otras causas ontológicas de las estructuras de dominio. Sí, la ecología política busca aglutinar, o tiene que aglutinar, las causas ontológicas de la crisis ambiental. O sea, la ecología política tiene que preguntarse qué demonios es lo que hace que la ecología se vuelva política, porque tenemos que admitir que la ecología como tal, no nada más como ciencia, las relaciones ecológicas como tal, si excluimos al ser humano, no tienen de política nada. Las relaciones de predación, ¿no?, entre poblaciones animales, no son políticas más que si uno se esfuerza por extender la idea de política o de relaciones de poder en esas relaciones de predación. O sea, lo político viene de lo humano y uno tiene que preguntarse dónde está la raíz de esa voluntad de dominio. La expresión en el capital es devastadora, es clara, y por eso ese imaginario, esa comprensión revive con una fuerza enorme y con toda la razón del mundo. Pero la ecología política, que ya no confía en que la dialéctica nos va a llevar por una especie de automatismo a esa emancipación, plantea la cuestión de la emancipación en términos mucho más complejos, que nos lleva a una deconstrucción de las causas ontológicas, epistemológicas, que fueron construyendo, institucionalizando los esquemas de dominación que hoy prevalecen en el mundo, ya sea en la geopolítica del desarrollo sostenible y en otras expresiones, digamos, de dominio de las relaciones sociales. Es decir, pone en juego la ética de la otredad, pone en juego la ontología de la diferencia, pone en juego realmente la ontología de la diversidad. Podemos decir, o a mí me gusta decir ahora, que el punto nodal, crucial de la ecología política es comprender y actuar en el encuentro de dos voluntades de poder. La voluntad de poder que está instaurada en el régimen de la economía, que está instaurada en muchas formas de relaciones sociales a través de la historia, en expresiones culturales, de desentrañar eso, ¿no?, y de poner en juego una voluntad de poder que es un poder vivir, la voluntad de poder que viene realmente de engarzarse en la inmanencia de la vida, que es un poco lo que hablábamos ayer, o mucho de lo que hablábamos ayer.
Y eso obliga a un proceso de deconstrucción de toda esta historia de la metafísica, que es una historia de violencia, para poder construir un mundo de diversidad donde emergen por la misma diferencia conflictos que emergen de la diferencia, para aprender, para asumir la ética de la otredad, que es aprender a vivir en la voluntad, en la comprensión y en la voluntad de no dominar al otro, de no atraerlo hacia mi yo, hacia mi ego, hacia mi ser, hacia mi esquema predominante de comprensión del mundo. Y entonces este es digamos, a donde hace explosión, digamos, todas las contradicciones que hoy están vibrando, haciendo explosión en la sociedad. Es un cambio total de comprensión del mundo. Ya me fui muy a eso y he hecho 2 intentos de rescatar algo que me viene de algo que escribí muy recientemente para la invitación de Tom Perro para su handbook, donde la idea era tratar de entender, bueno, en toda esta reflexión, ¿dónde está la diferencia de reflexión, de comprensión de la ecología política como la vienen pensando en el mundo anglófono, europeo o de América Latina? Es decir, ¿hay alguna especificidad del pensamiento ambiental latinoamericano, de la ecología política latinoamericana? Y si está, ¿en dónde está? Para decirlo muy rápidamente, fue un ejercicio muy lindo, porque tampoco había pensado meterme por eso, pero resultó muy interesante, lo cual me hizo releer a los autores, ¿no?, de la ecología política anglófona, que tienen una génesis propia que es muy interesante. O sea, ¿de dónde llega la ecología política anglófona a la ecología política? De los estudios de geografía ambiental o ecológica, ¿no?, de antropología cultural, y de darse cuenta de que esa comprensión, que el problema no se resolvía por la ecologización, digamos, de la cultura, por decirlo de alguna manera, sino que había expresiones de dominio y expresiones de resistencia, es decir, conflictos por cuestiones de territorios, de condiciones de vida, de modos de ser en el mundo, que no resolvía la antropología cultural o la geografía ambiental. Y entonces de ahí deriva, ¿no? Deriva de un esfuerzo interesante de construcción crítica también de todos estos paradigmas que se fueron ecologizando, por lo que Michael Watts bien designa, es decir, la creencia de un adaptacionismo, ¿no?, la crítica al concepto de adaptacionismo, que está tan presente incluso cuando hoy decimos adaptación al cambio climático. Es decir, tenemos tan metido que la cuestión es como muy darwiniana, ¿no?, de supervivencia del más apto a la mejor, ¿no?, a ver quiénes se adaptan mejor al cambio climático y quienes no mueran, pues es parte de la naturaleza biológica, ¿no?, es de la competencia, ¿no?, biológica, y bueno, pues quien no tenga la aptitud, pues no merece vivir en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo latinoamericano? Cuando dicen, pero es que nosotros, y efectivamente, si uno ve la literatura, Michael Watts, Tom, Robbins, ¿dónde ponen mucho su foco de atención? ¿En qué territorios se interesa? En los territorios del sur, que es a donde se exacerba más esas expresiones de dominio, de explotación, de culturas y de territorios. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ustedes que están en el sur, finalmente, ¿qué aportan? Es decir, bueno, la diferencia, hay una diferencia en cómo desde ese legado de la ecología política que viene del marxismo que mencioné, cómo se va repensando en América Latina, cómo se van atrayendo desde fuentes
muy latinoamericanas, hasta, yo diría, la atracción de pensamiento que es absolutamente eurocéntrico, sino el pensamiento de la posmodernidad, no podemos decir que es latinoamericano, pero un gran esfuerzo que se ha hecho en América Latina, y yo pensaría que más que en ningún otro lugar del mundo, sería darle sentido al pensamiento de la posmodernidad, arraigándolo a territorios. Es decir, la territorialización de la ontología de la diversidad, expuesta, por ejemplo, por Deleuze, Guattari, de la ontología de la diferencia, pensamiento de Jacques Derrida, de la ética de la otredad de Manuel Levinas, y incluso el pensamiento de la ontología existencial de Heidegger, para ponerla a jugar en términos de modos de ser en el mundo de las culturas, y no del Dasein en abstracto o en genérico, sino de un ser allí realmente situado culturalmente. Yo creo que eso es latinoamericano, porque yo no lo he visto en otra literatura. Pero hay otra cosa también, que es lo que decía quizás en ese texto, o sea, quien hace ecología política del norte, es cierto que se compromete y se inserta en los procesos de la ecología política del sur, ¿no? Nietzschmann, etcétera. Viven y se insertan, y en muchos sentidos yo diría pues de maneras más comprometidas o más arriesgadas que lo que podemos hacer algunos que pensamos estas cosas, ¿no? Lo admito. Pero hay algo en una sensibilidad que está ahí de quienes estamos más directamente por historia, por tradición, por cultura, cerca de ¿qué? Del diálogo de saberes, de la apertura. O sea, no nos interesa hacer un paradigma que venga a explicarnos mejor la destrucción ecológica del sur, sino que estamos ahí tratando de conectar con esos otros modos de comprensión del mundo. El diálogo de saberes, que es, digamos, la manera de atraer el pensamiento de Levinas, la ética de la otredad, para situarla en la ecología política, yo creo que es algo que estamos pensando en América Latina. Y yo creo que es una cuestión esencial para trascender este mundo de objetivación, esa ontología del mundo que está tan inserta en nuestra manera de comprensión. Esto hace, y creo que tengo que ir terminando, esto da un giro al campo de la ecología política, que hasta ahora lo seguimos designando ecología política por los impactos que tiene a nivel de la destrucción ecológica, y junto con ello la desterritorialización de nuestras culturas, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con una cuestión que es ontológica, como decía. Es ontológica porque es poner en juego esta confrontación, digamos, este encuentro de ontologías que están en la base de esas relaciones de poder, esas voluntades de poder. Y esto nos lleva a este giro que Arturo Escobar, Mario Blaser, esta mujer de la cadena, han justamente denominado ontología política. Al punto que yo me doy cuenta que lo que yo he estado haciendo es ontología política realmente, más que ecología política, lo mismo, una cosa y la otra, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con preguntarnos si la ecología en sí no es política. ¿Qué raíces ontológicas? ¿Cómo se ha politizado raíces ontológicas? ¿Qué quiero decir por raíces ontológicas? Lo que
Heidegger denominaría, para él esa es la fuente, digamos, del desastre de la modernidad, ¿no? Los resultados, los efectos de esta disyunción del ser y el ente, o del pensamiento sobre el ser y el pensamiento de los entes. Bueno, sin duda hay una disyunción y un proceso que desata todo este modo de comprensión del mundo que lleva a cosificar el mundo de las cosas y donde perfectamente se ha construido un paradigma económico que traduce todos los órdenes ontológicos del mundo en objetos que son apropiables por el capital. Y ese es el punto quizá crucial. Pero ese efecto de toda esa historia de pensamiento, y por eso la ecología política tiene que traer a su dominio, a su reflexión, esta cuestión de esta génesis del proceso. Pero no basta el pensamiento de la diferencia como lo pensó Heidegger. Las ecofeministas han puesto muy bien el acento en la cuestión de la diferencia sexual y de género. Ahí hay una cuestión que está también en la raíz de estas diferencias y raíces ontológicas. Y no es una raíz meramente fisiológica, ¿no?, entre machos y hembras. Es como la disyunción para mí fundamental, originaria de todo, es la disyunción entre, o digamos, la emergencia, pensando también en un término que se piensa desde el paradigma biológico o ecológico, la emergencia del orden simbólico. ¿Qué es lo que caracteriza a estos animales que somos nosotros, los seres humanos? Eso es lo que genera una disyunción entre el orden que podemos llamar de lo real y el orden simbólico. La voluntad de poder, de donde emerge, digamos, las relaciones de dominio. Las relaciones de poder, esas vienen de esa fuente originaria del ser simbólico, del ser del lenguaje, del ser del inconsciente. Voy a arriesgar una idea que no he desarrollado, que ya está expresada de alguna manera en este libro, pero que será un tema para mí fundamental de la ecología política, y no nada más de eso, yo diría del psicoanálisis y de todo. Hay que pensar cuál es la raíz de eso que Nietzsche llamó la voluntad de poder. Cuando yo digo que hoy la ecología política es la expresión de la confrontación de voluntades de poder, una que va en la inmanencia de la vida, en el deseo de vida, podríamos decir en el eros de la existencia humana, y otra que está inscrita en un mecanismo de destrucción de las condiciones de vida del planeta vivo que habitamos, hay que entender dónde está la raíz que detona la voluntad de poder. ¿Por qué el ser humano, ya sea en esas estructuras muy arcaicas, por qué instaura estructuras de dominio hacia la mujer, hacia la naturaleza, hacia el otro? Y yo quisiera algún día tener la capacidad y el tiempo de explorar algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que los psicoanalistas, que son tan ávidos de desentrañar lo más entrañable de la subjetividad, ¿no?, de lo más oscuro de nuestras existencias, no lo hayan hecho, y hasta donde yo sepa no. Lacan señala el agujero negro del cual emerge la condición humana, y que él dice es la falta en ser. Mientras que Heidegger anda buscando el retorno al ser y al pensamiento del ser, Lacan dice la raíz del drama humano es la falta en ser, que es una manera más que metafórica de decir hay un vacío. ¿Qué hace el ser humano para colmar su falta en ser? Dominar al otro.
la fuente de la voluntad de dominio, si uno sigue esa línea de indagatoria, es esa falta. Es cómo el ser humano aprenderá a dominar, ¿no?, esa condición para no traducirla en una voluntad de dominio del otro, para romper esa impronta, esa condición, ¿no?, del mundo. Eso yo creo que está muy en la raíz de estas cuestiones, tiene esas expresiones, y eso, pues, digamos, abre obviamente la ecología política o la ontología política a dimensiones mucho más complejas. Y termino diciendo lo siguiente: no se trata nada más de una indagatoria sobre esos orígenes, digamos, de la constitución ontológica del mundo o del ser humano, sino la ontología política hoy se manifiesta sobre todo en su traducción en nuevos derechos humanos, que son derechos culturales, derechos hacia la naturaleza, derechos de territorialización como una condición de la reexistencia, y no solamente de la resistencia, de la refundación de modos posibles de vida que han resistido, nos gusta decir, durante 500 años, ¿no?, que no han resistido a todo este colonialismo e invasión del capital, y que están ahí todavía latiendo y presentes. La ecología se vuelve ontología política en ese sentido, que son los reclamos de reexistencia, como le gusta decir a mi querido amigo Carlos Walter Porto González. Son movimientos de reexistencia, ponen en juego esta cuestión no de la vuelta abstracta al ser, sino de la reconstitución, la reinvención de identidades, la territorialización de las identidades a través de algo que se ha vuelto derechos humanos, que yo creo que es el único o el contrafuerte, digamos, más viable, ¿no?, más para contener el desbocamiento de todas estas dinámicas de destrucción de la vida y de la vida humana. Gracias. Muchas gracias al profesor Enrique Leff. Estamos un poquito bajo presión de la racionalidad aeroportuaria, entonces tenemos tiempo tal vez de 5 o 10 minutos de Enrique Aliste, y sí, no sé si vamos a tener tiempo para intervenciones del público, porque sí, a las 7 tenemos que terminar. ¿Ya? Enrique, por favor. Sí. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Yo quisiera comenzar, ante todo, agradecer a mis colegas, amigos y amigos en general, porque la oportunidad de intervenir en esta ocasión, que para mí es verdaderamente un honor, no solo por la relevancia que tiene en un contexto diverso, como es este primer Congreso Latinoamericano de Ecología Política, sino que además compartir con muchos amigos, ¿verdad? Con mi querido amigo Enrique, ¿verdad?, que casi no me dejó tiempo para comentar, pero digamos que es parte de la generosidad de los amigos, ¿no? A mis amigos del comité organizador, ¿verdad?, que me dieron esta ocasión, y yo se lo agradezco, ¿verdad?, de todo corazón, porque es muy relevante para mí en este contexto, pero especialmente a la amistad en general que se ha generado el contexto de este encuentro. Entonces yo quiero referirme esta vez y permitirme la libertad, a propósito de todo lo que ha sucedido, a referirme al encuentro, a esta ocasión que hemos tenido que compartir, de reflexionar, de debatir, de encontrar nuestras diferencias, que creo que es fundamental. Si hay algo de lo que no hemos hablado, creo yo con propiedad, Enrique lo sugiere muchísimo, no solamente en sus intervenciones, lo manifiesta además en su libro, este tema de la diferencia y la importancia que el respeto, ¿verdad?, dentro de lo que significa una ética, ¿verdad?, de la existencia, y de ahí la idea de la apuesta por la vida. Porque creo que lo que se genera en estos espacios es una reflexión que surge además de y aquí me quiero poner esotérico derechamente, que es lo que emerge de una instancia en donde se genera esto que hemos llamado, digamos, dentro de lo que es el sentimiento colectivo o el sentido común, lo de la buena vibra,
¿ya? Y creo que si ha habido algo en este encuentro y en estos 3 días, ha sido muchísima buena vibra que se respira, ¿verdad? Que es tan intensa que ustedes la están sintiendo, ¿verdad? Y están tratando de sacudirse, la verdad. Si pudiésemos hablar del calor humano, ¿verdad? Yo creo que seríamos, ¿verdad? Probablemente la mejor expresión. Yo no voy a, mientras Enrique hablaba, ¿verdad? En algún momento decidí, en realidad, no comentar, porque creo que el viaje intelectual Enrique lo ha hecho. Yo quiero centrarme en el viaje emocional respecto a lo que ha sido este encuentro. Y dentro de lo que significa este viaje emocional, yo creo que Enrique ha partido con algo que es esencial, partió refiriéndose a la música. Yo me voy a permitir una infidencia, amigo. Y yo no sé si ustedes saben, pero Enrique es cantante lírico, ¿ya? Y es cierto, o sea, es un dato concreto. Cuando él habla de la música es algo que siente. Cuando uno habla desde lo que siente, está expresando probablemente aquello que la racionalidad no nos deja ver. Y yo creo que ahí hay algo interesante que a lo mejor se ha dicho en términos metafóricos, tal vez no hemos sido lo suficientemente explícitos, pero creo que es relevante respecto a lo que estamos haciendo hoy día en el campo de lo que es esta idea, este desafío, este propósito que nos hemos planteado respecto de qué es lo que va a significar y qué es lo que significa la idea de la ecología política como un campo que se ha venido cultivando durante muchísimos años, pero que además ha planteado una serie de desafíos respecto de todo lo que nos plantea de aquí en adelante también. Para mí ha sido muy relevante esto de que hayamos transformado estas citas que se han transformado en letras, que en algunos casos, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos ha tocado en algún momento hacer, ¿verdad? Cuando citamos a Joan Martínez Alié, que está aquí en la segunda fila, cuando hemos citado a Hugo Romero, que está en la primera fila, ¿verdad? Cuando hemos citado a Enrique Leff, que está a mi lado, ¿verdad? Cuando hemos citado a Tom Perrault, que también está aquí en la sala, y etcétera, podría continuar. Han sido citas que probablemente han surgido en el seno de lo que ha sido la euforia de lo que uno escribe, lo que uno lee, ¿verdad? Lo que uno se entusiasma, todo lo que usted quiera desde el punto de vista reflexivo. Aquí estuvimos compartiendo con ellos, estuvimos compartiendo entre nosotros de igual a igual, y eso para mí ha sido muy relevante, el tema de que hemos podido compartir de igual a igual y por lo tanto de confrontar nuestras ideas, de plantear nuestros propósitos y por lo tanto de hacer emerger aquello que tenemos en adelante como un desafío indispensable. Notaba que tomé todos mis apuntes en una liquidación de sueldo. No deja de ser simbólico, ¿no? Yo quiero destacar un poco esta idea, Enrique, y intentando ser breve, ¿verdad? Cuando comenzó también decía el tiempo es ineluctable, el espacio también. El espacio también es ineluctable. Yo creo que tenemos el desafío de poder explorar esa noción, y aquí lo digo, ¿verdad?, con la camiseta puesta del geógrafo, ¿verdad?, que fue lo que me vio nacer desde el punto de vista académico, y creo que en el camino me he ido deformando, pero siempre, esto es como el principio de, como decimos en Chile, el principio del meloncito, ¿ya? Algo le queda, ¿ya? Y creo que todavía algo de geógrafo me va quedando, ¿verdad?, como los melones. Yo también quiero, en este caso y en esta ocasión, rescatando un poco más esta idea, centrarme en esto de la experiencia, porque creo que la idea de la experiencia, yo creo que ayer quienes tuvieron la fortuna de estar en la presentación del libro de Enrique, La apuesta por la vida, tuvimos una intervención de un filósofo que nos dijo, si hay algo que aquí probablemente está presente en la ausencia, pero presente con intensidad, es la idea de la experiencia. ¿Ya? Y él se refirió expresamente a Husserl. Yo no me quiero referir a Husserl, pero me quiero referir al concepto de la experiencia y a lo que esto significa. Aquí hay cosas que son muy relevantes desde el punto de vista de cómo nosotros elaboramos las distintas formas de elaborar conocimiento, pero un conocimiento que no es el conocimiento por el mero valor del conocimiento. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por generar un conocimiento que sea y establezca un vínculo directo con la experiencia, porque además nosotros estamos construyendo un conocimiento desde la experiencia y hemos puesto ese acento, creo yo, respecto de lo que es América Latina en materia de ecología política. A nosotros nos toca vivir el proceso de lo que es confrontarnos a todo esto que se teoriza respecto de la influencia del capital, lo que significa la experiencia neoliberalizadora, etcétera. Y creo que eso marca, probablemente, o podría marcar, ¿verdad? Ha estado marcando, creo yo, y eso lo hemos estado mostrando en los trabajos, ¿verdad?, que nos plantean el desafío de continuar esta tarea, para dar una mirada que vaya más allá de la experiencia del campo y que se sitúe en el caso de la experiencia del día a día, la cotidianidad, lo que significa el peso de esa cotidianidad y el modo en que esa cotidianidad va también transformándose en un eje fundamental dentro de lo que hacemos. Yo creo que si hay algo de lo que no hemos dado cuenta, no solo
no solo por lo que hemos revisado desde el punto de vista de los distintos trabajos que nos ha tocado presenciar en estos días en las distintas salas temáticas, ¿verdad? Es que la ecología política puede ser una forma de resistencia concreta. Yo creo que en cada conferencia plenaria en esta sala nos hemos dado cuenta que se trata de una resistencia literal, ¿verdad? Y es resistir el calor, pero también el calor de la idea y de lo que viene, ¿ya? Yo quiero en ese contexto también destacar un elemento que me parece que es clave. Nosotros contamos también para organizar este evento con colaboraciones muy desinteresadas que se construyeron casi en el anonimato, ¿ya? Que ha sido de mucha gente que ha tenido una figuración muy fuerte en el campo de lo que ha sido la ecología política desde su inicio, y que ha estado como un asistente más dentro de todos nosotros. Y está de nuevo en la segunda fila, que se llama Martínez Salié, ¿verdad? Que no fue ni conferencista central, ¿verdad? Presentó su libro el día lunes, pero que en el contexto de este congreso ha sido un asistente sistemático, ha estado en todas las instancias, ha sido un espectador más como cada uno de ustedes. Yo creo que ese es un valor muy importante de destacar, ¿verdad? Porque además ha sido eternamente muy generoso dentro de lo que ha sido la organización de este evento. Esto es mérito, o sea, no digo mérito. Esto es un reconocimiento que lo hago desde algo que observé yo y hablo en nombre mío, ¿verdad? Pero quiero hacerlo públicamente. Así que muchas gracias, Joan, también. Y este es un homenaje... Un homenaje también a todos los amigos que han colaborado en todos estos días, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando con Antonio Elizalde, con Dimas Floriani, hemos estado hablando con todos aquellos que han sido parte de este evento que nos ha hecho que esto funcione, pero ha funcionado sobre la base de ese principio que para mí sigue siendo relevante. En algunos casos se ha dicho esto de que la amistad podría funcionar, ¿verdad? Como esta idea de los ejes de influencia. No, acá funciona como un elemento que articula redes, y esas redes han ido promoviendo ideas y esas ideas se han ido diseminando, y la diseminación de las ideas es un poco lo que estamos buscando. Eso también creo que es algo que hay que celebrar de este evento, y ahí creo que vale la pena resaltarlo. Yo quiero terminar con una cosa que yo creo que es muy relevante. Yo he hecho mucho la alusión a la amistad. Michael también comenzó hablando de la amistad, y yo creo que eso es súper relevante. Y como estamos hablando de la amistad, quiero pedir que le demos un aplauso a Michael, que está de cumpleaños, así como María Elisa estuvo de cumpleaños el día antes. Michael está de cumpleaños hoy día, así que... Y finalmente yo no quisiera terminar esta ocasión, que ha sido, yo he intentado por lo menos que sea, y que se mueva dentro de este ánimo de lo que significa la alegría de este evento. Hay un hecho que no nos hace, o que digamos le pone desgraciadamente un tope a esta alegría, y ahora que estamos en transmisión vía streaming, quiero hacerlo, lo hice ayer, para los que estuvieron ayer, esta vez quiero hacerlo porque vía streaming estamos saliendo a distintos lugares, espero, del mundo, y manifestar que no podemos, pese a todo, estar ni contentos, ni tranquilos, ni conformes, mientras los 43 estudiantes de Iguala permanezcan desaparecidos y lamentablemente, según lo que dicen las últimas informaciones, al parecer incinerados, ¿ya? Yo creo que ese es un hecho que hay que denunciarlo, hay que ventilarlo al mundo entero, manifestar cuando menos, si en algo sirve, la indignación que al mundo entero representa esto, y por lo tanto manifestarlo de manera enérgica. Y yo quiero, en nombre de ustedes, si me lo permiten, es a través de las cámaras que están saliendo al mundo entero, señalar nuestra solidaridad con el pueblo Iguala, con el pueblo mexicano, con los estudiantes del mundo entero, porque creo que esto refleja indudablemente una situación que probablemente tenga bastante que ver con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Y que por lo mismo tiene que sensibilizarnos muchísimo más. ¿Ya? Yo quisiera, no sé si un aplauso sirve para esto, pero digamos, si fuese una expresión de algo, ya, por lo menos cuando mandar las energías nuestras, hagámoslo a través de ese aplauso, que sería, ¿verdad?, no como una celebración, sino que más bien como mandar una señal de protesta, ya, de nuestro enérgico rechazo, y decir, ¿verdad?, que no queremos que esto se vuelva. Lo hemos dicho muchísimas veces, lo hemos dicho para casi todos los pueblos de América Latina, lo hemos dicho para casi todos quienes han estado sufriendo en estas tierras producto de distintas circunstancias. Yo creo que esta es una más. O sea, queremos que nunca más esto
se reitere. En virtud de eso y entendiendo que ese es el mensaje, quería pedir este aplauso que no es de celebración, sino que más bien de homenaje y decir nunca más siga sucediendo lo que ha pasado en Iguala. Así que... Bueno, y muchas gracias a todos. Michel, sé que seguimos con algo más, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Vamos a dar la palabra entonces a María Cristina Frangu, que ha sido la principal organizadora de este evento y quiere darnos unas palabras de cierre. Hola, buenas tardes. Ya venía tranquila, sin estrés para hablar y con lo de Enrique me emocioné y como es difícil de nuevo. Cuando hace como, no sé, si eran 2 o 3 años, ¿no?, que leímos la propuesta de Entitled, que no formamos nosotras, pero nos incorporaron, fui a la oficina de Beatriz Bustos a decirle: Beatriz, parece que vamos a hacer un congreso de ecología política. Entonces, no sé, ha pasado mucho desde entonces. En los últimos meses la idea era como cuando por fin va a terminar, ¿no? Y que cuando va a llegar ese momento de despedirse y decir cómo fue todo. Pero igual más que por fin es como más que pena, ¿no? Pero que refleja como que lo bien que fue todo a pesar de los pronósticos propios, ¿no? Yo no sé si han organizado alguna vez algún congreso así, porque nosotros no lo habíamos hecho. Y hay 2 etapas, ¿no? La primera es la preparación, ¿no?, como lo que pasó hasta el martes, y el otro era el desarrollo, lo que pasó en los últimos 4 días. Y son procesos muy distintos. Y yo pensaba que uno dependía mucho del otro, pero parece que no, porque si quisiéramos exagerar, la preparación era una pesadilla y el desarrollo era un sueño, ¿no? Entonces, no sé, nos alegramos mucho con eso. Yo quiero agradecer, yo solo voy a agradecer y les voy a decir 2 cosas que no sabían del Congreso. Lo primero es que, no sé si ustedes sabían que llegaron a un Congreso, tengo unas cosas apuntadas muy mal aquí, tengo un Congreso artesanal, llegaron a un Congreso artesanal de gente que no tenía idea. Llegaron a una fiesta casera, llegaron a una familia, un equipo de amigos que intentaba de hacer lo mejor de algo que no tenía idea. Entonces, eso, nadie de nosotros había hecho algo así y como dijo Michael, ¿no?, como que yo hasta el martes a las 6 había dicho a todo el mundo nunca más y hoy en el almuerzo dijimos ya. Entonces... eso era para el final, pero me salió ahora. Entonces, no sé si nos podemos comprometer que el octubre de 2016 nos veremos aquí, pero tenemos todas las buenas intenciones y voluntad y vamos a tener energía hasta entonces. Y viva los amigos y las sinergias. Entonces, los colegas chilenos o de fuera que quisieran colaborar activamente para la próxima vez saben el correo mío y del Congreso y del demás equipo. Entonces, hagámoslo juntos, ¿no? No sé, entonces, si alguien se preguntara cómo esa gente que no tenía idea de cómo organizar congresos, cómo pasó y esa cosa parece que funcionó, la cosa es muy simple y tiene que ver con todo ese listado de gente que voy a agradecer y no me voy a dar mucha prisa porque tomamos tiempo para decir muchas cosas y yo creo que vale la pena. Lo primero de todo yo creo que son ustedes, o sea, la gente que vino a asistir y efectivamente no consumió el evento y tuvieron mucha paciencia y mucha comprensión, hubieron cambios de salas, hubo ruido, hubo quema de carbón, quizás no se dieron cuenta, pero así atrasos, cambios, así era muy lindo tenerles aquí, compartir eso con ustedes y que crearon ese ambiente, ¿no?, de amistad y de compartir, como decía Enrique también. Después la gente de la facultad, ¿no?, como el apoyo de la decana, del departamento de geografía, de los colegas y de la dirección de
la unidad de apoyo vegetal para que todos pudieran tener internet. Nosotros a veces no tenemos en la oficina, pero ustedes tenían en cualquier lugar de la facultad. Los caballeros en la portería se portaron muy bien, así muy amables, como siempre, con mucha paciencia. Las señoras del aseo que estaban tras nuestro, pasaba lo que pasara. La secretaria del Departamento de Geografía, Angélica Valencia, que siempre nos ve, si nos ve, un gran abrazo, porque así, muchas gracias. Al Pablo, perdón, a Pedro, que nos está grabando y me vio mi mamá en Grecia. A Jimena Sandoval de DAF, que arregló los viajes de profesor Budinas y Enrique Leff. A María Teresa Soto, que nos aguantó, que teníamos nuestra, ¿cómo se llamaba? Base operativa, ¿no? Nuestro centro de operación. Y muy sobre todo a Javiera Tudela, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que nos dio las salas, hizo todo lo que pudo. Era un secreto que se va hoy, pero yo se los voy a comentar. Era su último día en la facultad, algo así, entonces muchas gracias a ella también. Y sobre todo la dirección de extensión, ya son muy buenos amigos míos. El Óscar Zamora en la difusión, el Roberto Duzán, que diseñó todos esos logos y afines tan lindos, la Alicia San Martín y más que nada Claudio Castro. Yo creo que fuimos su pesadilla, pero quizás retomemos de que nos caiga bien, le caímos bien de nuevo, ¿no? A dos colegas que casi como voluntarias están organizando los terrenos de mañana, a Daniela Gac y a Yasna Contreras, y a Yasna no solo por el terreno, sino también como directora de la escuela de posgrado, porque nos ayudó mucho con las salas y todos los problemas que hemos tenido. Al comité académico y consultivo, ¿no? Gente muy importante, muy reconocida, que trabajaron por nosotros y por ustedes, revisando abstracts, recibiendo consultas, y una mención a los profesores Antonio Elizalde, María Luisa Esenayen, Dimas Floriani, Tomás Perol, Enrique Leff. Y ahora me quedan dos hombres, se me quedaron dos hombres con un nombre muy similar. El presidente del comité académico, el profesor Hugo Romero Aravena, muchas gracias por todo, y Hugo Romero Toledo, que si bien no fue oficialmente parte de un comité, es miembro de la familia ya. Al profesor Eduardo Budinas, que lo torturamos un poquito y tuvo mucha paciencia. Y nos regaló sus 3 tardes y varias gente me dijo que era lo mejor que hizo acá en el Congreso. Lo que dijo Enrique sobre Joan, yo creo que hay cierta gente que va a volver a casa a decir que tuvo una sesión junto con Joan, o que Joan estaba en su sesión como público. Entonces, qué lindo así estar aquí desde la primera sesión hasta la última cerveza. Lo tuve que decir, parece un secreto de buen vivir, no sé. ¿Qué más? La gente de Entitled que está acá, Christos, Irida, y Diego, y Julie, y Felipe, y Salvatore, y no gracias por venir, ustedes saben, ¿no? Gracias por proponer cosas y por hacer cosas y hacer las mesas y exponer y tomar el avión una vez más, porque lo hacen muy a menudo. Y aquí tuve una petición y si quieren así ver así como una cobertura, digamos, del Congreso, pueden visitar el blog que tienen todos los doctorantes y postdoctorantes de Entitled, que es... Alguien me tiene que decir cómo es el blog para que lo busque la gente. ¿Queda grabado? Sí. ¿Sí? Creo que es Entitledblog.com, por los que no lo escucharon. Org, eso. Los colegas del Departamento de Geografía que participaron muy activamente, Alexis Vázquez, a Pamela Smith, la María Victoria Soto y Miguel Contreras, que vino de tan lejos para pasar esta semana con nosotros y compartir. Y obviamente el comité organizador, ¿no? Enrique Aliste, que es el hombre invisible, pero llegaba a las reuniones, era
no sé cómo lo logramos. A Mitza y Lucas, quien nos regaló su día de cumpleaños, como María Luisa el otro día. Patricio Pliskov, que llegó aquí en el Congreso, incluso con licencia médica y sin poder hablar. Y sobre todo los voluntarios, ¿no? O sea, sin ellos nada de eso habría pasado. Yo les dije que llegaran aquí, pero espero que estén al lado y nos están viendo. Qué orgullo y qué placer y qué lindo tener estudiantes así, como que comparten y tienen ganas de hacer cosas y regalar su tiempo y conocer a gente y ver sesiones. Y era chistoso porque tenían que estar encargados de algo y estaban siempre como muy absorbidos de lo que se decía. Se podría estar el mundo cayendo, pero estaban así como los demás. Están ahí, están ahí. ¡Bravo! No son ni la mitad de la gente, de los chicos nuestros que trabajaron por nosotros, ¿no? O sea, que trabajemos todos juntos en realidad. ¿Qué más? A ver, sí, de ellos quería destacar a Cristian Muñoz, que era el hombre omnipresente. Seguro que todos le habrán visto. Así, eso, no sería lo mismo, así. Mil gracias. No, pero yo tengo mi orden. Otra cosa. No, yo creo que por allí más o menos. Les voy a decir la segunda cosa que no sabían del proyecto. No, una cosa más de Entitled de Yorgos Cales, que es el director, sería, o coordinador, investigador principal del proyecto Entitled, que es él que me propuso que participáramos como Departamento de Geografía de la Universidad de Chile en la red, y sin la confianza y sin la oportunidad que nos dio, perdón, en ese momento, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Entonces, así, gracias por la oportunidad, creo que es la palabra, ¿no? Ya, y la segunda cosa es que, otra cosa que no saben es que ese congreso es obra de mujeres. Es realmente, sí, yo creo que es ¿cómo se llama? Es resultado del trabajo femenino. No es por aplaudir, porque es casi lógico que fuera así, o sea. Entonces, yo lo digo tan solo para que lo sepan, no porque le da un extra valor, de verdad. Y yo quería, porque cada vez que me decían, no, que María Cristina, gracias, que no sé qué, muy bonito que te agradezcan así públicamente cada día, pero yo entiendo que eso era como un agradecimiento, ¿no? Como porque represento el equipo atrás, y sin significar que otra gente trabajó más o menos, ¿no? Yo creo que las tres mujeres más que contribuyeron en eso era Beatriz Bustos, que es otro miembro del comité organizador, y realmente compañera de lucha y de trabajo en todo sentido. Y de resistencia. Y de resistencia. Y cuando nos subimos en ese barco llamado Entitled, pasamos por pura tormenta, y cada vez que estaba afuera lo manejaba muy bien. A Mariel González. Sí, ya. No sé, cuando quieran. Ya. A Marien, ¿cómo la hemos hecho sufrir a esa mujer? Ya, la Marien vino a hacer su doctorado aquí, y no sé cómo pudo siempre ayudarnos en cualquier parte del mundo que estaba, y cómo logró hacer tanto como nosotras que estábamos aquí cada día. Tengo más cosas, pero no me quiero emocionar. Y eso, como que sin ustedes nada. Y la tercera persona es Lorena Ferreira, sí, que había que hacer un reconocimiento tanto metafórico y literal también, ¿no? De esas tres señoras. Entonces, y la Lorena también la engañamos porque le dijimos que era un trabajo de media jornada, y no lo fue nada de media jornada, y sufrió día y noche por mí y por ustedes también.
No sé, yo creo que eso es todo. Que lleguen muy bien a casa y nos veremos pronto. Yo creo que está acá para hacer la profesora de la pregunta del concurso. Ahora la última palabra será queda de aquí, Christosógrafos de Entitled. Sí, está casada con un chileno. Ah, está casada. Ah, bueno. Sí, se casó con un chileno en España y cuando se abrió el concurso acá, postuló y ganó. Se vio. Hola, O sea, que ya se queda. María, me gustaría retarte en una competición que tiene los apuntes peor de los dos. Espero no perderme en todo eso. Solo quiero hacer un par de cosas, como estamos acabando, y no quiero tardaros mucho. Quiero hacer una muy corta evaluación de cómo he visto este congreso y luego también agradecimientos de nuestra parte. Hoy por la tarde Beatriz Bustos me preguntó si pensaba que el Entitled, o sea que los objetivos de Entitled han sido conseguidos respecto a este congreso, y tuve que pensarlo bastante. Pero me di cuenta que pienso que sí, por lo menos hasta un punto, porque hemos conseguido aprovechar el proyecto para añadir por lo menos una instancia, un espacio más de encuentro y de intercambio de ideas y experiencias sobre ecología política, de gente involucrada en ecología política en América Latina. Entonces pienso que esto es un logro y que es importante. Por eso, precisamente, os animaría a seguir con este tipo de iniciativas, con este tipo de congresos, sea acá o sea en otro lugar de América Latina. También pienso que los que hemos venido desde Europa y también de Norteamérica, hay que decir, por lo menos hemos obtenido una pequeña idea de algo de cómo se ve la ecología política desde Latinoamérica, quizás un poco de esa idea de diálogo de saberes que estaba diciendo Enrique Lev. Y también los retos y las oportunidades que hay en ese contexto, ¿no? Y eso también nos ayuda a pensar incluso a nuestros retos y oportunidades. Por fin, claro, me gustaría también juntarme en agradecimientos. Quiero juntar mi voz en los agradecimientos que ya se han hecho, así que voy a empezar con mi lista así larga de agradecimientos. No voy a hacer eso. No. Creo que María ya ha agradecido a todos que hacían falta agradecer, menos por supuesto a una persona, a ella misma. Entonces quería empezar diciendo, sobre agradecimientos para María, un dicho que se dice en griego: diga lo que diga, va a resultar muy poco. Sin embargo, lo voy a intentar. Para mí María, antes que todo, es una gran amiga, pero también pienso que es una gran profesional con la que siempre es un gusto colaborar. Por su capacidad de conseguir resultados de muy alta calidad, como este congreso, creo, aunque por supuesto reconozco que no es solo tu labor, pero también es labor de otra gente, pero pienso que tienes mucha contribución en eso y hay que reconocerlo. Y pienso que consigues esos resultados mientras mantienes una relación de respeto y proximidad con tus colaboradores. Entonces, eso me parece muy importante, porque aparte de los resultados, pienso que es importante el cómo los conseguimos. Entonces, os quería pedir que me juntéis en agradecimiento de María. Gracias, María. María Cristina. Pero ¿cómo le dice la gente? María, oigo ahora, Cristina, otra. María Cristina o María Cristina. Bueno, muchas gracias por las lindas palabras, por los buenos ratos que hemos pasado juntos. Damos por cerrado entonces el congreso y esperamos que nos vamos a ver muy pronto, o acá o en otro lugar. Muchas gracias a todos, un gran aplauso de todos para todos. Ya tenemos ¿Cuánto tiempo hago a la hasta ahora puede ser media hora.